Mari pulamien, shumle fuimun, newen tuleim pulamien, feimuta pain tufameo, ayuwen geita manchawele pan tufa, fei meleita zungu, meleita in kemen tamkayal, meleita in entualta in kimun, inche rumen mayu kleini piuke, manyuman taman melen, manyuman tichi universidad mucho menos ni payal tufameo. Decirle que es muy grato encontrarme con ustedes acá y en primer lugar agradecer a la universidad, agradecer al decano Mauricio Mancilla, como a la prodecana que nos, Karen Alfaro, que hicieron lo posible de que nosotros estuviéramos acá. También agradecer a David Guerra, que hizo todas las gestiones que hay que hacer para hacer estos trabajos, y de manera muy particular también agradecer al colectivo de mujeres, a la red de mujeres, al colectivo Corazón Terrícola, que también fueron los artífices de este trabajo para que se diera esta posibilidad de conversación, a la profesora Carmen Gloria, que nos trajo acá, Margarita, y decirles que me permití invitar al Lamien Álvaro Gainza en función de poder hacer una conversación más amplia, articulando la lucha de la mujer indígena mapuche acá en Chile con el movimiento indígena a nivel latinoamericano. Para poner en relieve el valor de los aportes de las mujeres indígenas, necesariamente tenemos que hablar de filosofía indígena y el valor que las mujeres tenemos dentro del contexto de la cultura. Y eso no lo hace un pensamiento colonial. Todos pasamos por la escuela y nunca nos dijeron que los indígenas teníamos filosofía. Llegó el momento de decirlo y llegó el momento de juntarnos con los pensamientos que sí ponen en relieve estas aportaciones. Y por esa razón es que invité al Lamien que pudiera hacer ese marco general, que permitiera contextualizar también la intervención mía en función de las especificidades que tiene la lucha de la mujer indígena. Entonces, para dar inicio, le voy a dar a Lamien unos 15 minutos, que nos pueda, por favor, aportar esta parte, y de ahí yo entro de lleno a la parte de las contribuciones de la lucha de la mujer indígena. Por favor, Lamien. Bien, Mari Pulamien, Pupeñi, un saludo a las autoridades de la universidad, decana, decano, a la red de mujeres, colectivo Corazón Terrícola, la red de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios, académicas, docentes, organizaciones sociales de base, estudiantes, artistas, amigas, amigos. Bueno, es poco los minutos y voy a ir al grano, al tiro. Voy a decir una idea y luego voy a mostrar un esquema que hace visible esta idea. Entonces, no sé, también si usted me puede contar, hay que para poder mostrar el esquema, tener ahí unos 3-4 minutos. Entonces ahora vamos a la idea. Bien, yo trabajo con las metodologías de investigación y particularmente metodologías participativas. Después de haber trabajado mucho con metodologías cualitativas. Y a propósito de eso, trabajo en el tema de descolonizar las metodologías desde hace un tiempo. Entonces era posible iniciar de este modo. Bueno, cuando nosotros nos encontramos con relatos, puntos de vista, testimonios, narraciones, y estos relatos nos dicen muchos aspectos, y nosotros grabamos eso para saber, comprender en entrevistas cualitativas, abiertas, historias de vida,
Lo que nosotros esperamos es que haya ahí un punto de vista que sea genuino, auténtico. Esperamos que eso se dé a través del rapport, confianza, a fin de que ese punto de vista sea un punto de vista que expresa lo que la persona siente, piensa, de manera genuina. Así evitar el problema de la mentira, y a través de lo auténtico, del testimonio del relato, accedemos al punto de vista de la persona. Entonces, esto que hemos hecho en Chile, con metodologías cualitativas, muy retrasados con el resto de los países de América Latina, nosotros fuimos uno de los países más retrasados en llegar, es decir, a partir de 1995, solamente a partir de 1995 en adelante iniciamos con las metodologías cualitativas en general en las universidades. En Argentina fue antes, en Uruguay fue antes, en Costa Rica fue antes, en México antes, Colombia antes, sobre todo los países que no tuvieron dictaduras militares. ¿Qué dicen estos relatos? Bueno, nosotros entendemos de que ahí está la voz, de los sin voz. Así se inició la justificación. Voz de los sin poder, de los nadie, de los ninguneados, de los oprimidos. Pudimos escuchar en esos relatos entonces la crítica, la protesta, la indignación. Y pudimos sacar entonces a luz las voces desde las metodologías cualitativas. Las voces con esa protesta, con esa crítica. Entonces, el punto que quiero señalar es que de alguna manera todo eso permitió que haya una especie de nueva complementariedad metodológica, quanti y quali. Sin embargo, obviamente que está la división del sujeto y el objeto, y entonces algunos hacen el análisis de esos relatos testimonios, análisis quali, análisis discurso. Y los investigadores e investigadoras hacen el análisis, hacen al mismo tiempo el diseño de la investigación, hacen lo que es las conclusiones, publican artículos indexados que algunas personas nomás leen, no llega a toda la gente, publican capítulos, publican libros, publican papers, y entonces eso también queda a cargo del sujeto en relación al objeto de estudio. Entonces, separado el sujeto del objeto, mi primera observación que quiero hacer, más allá de esa discusión, es que ¿qué se acepta de los relatos que escuchamos de los otros que con sus palabras apuntan a cuestiones del mundo, de la cultura? ¿Qué es lo que nosotros aceptamos de esos relatos? Entendemos que es su punto de vista, pero todo bien con eso. Pero ¿qué pasa cuando el relato dice con la palabra apuntando a el espíritu del bosque, el espíritu del trueno, la cascada, que los espíritus femeninos acompañan a las mujeres en sus luchas en las comunidades? ¿Qué hace el analista, la analista con esa información, con el análisis del discurso? ¿A dónde aloja y coloca el contenido que hay ahí? ¿Cómo lo tramita? ¿Desde qué episteme interpretará el relato del espíritu del bosque, de la cascada, del arco iris, de la lluvia, del trueno? ¿Desde qué episteme lo hace? Entonces, sostengo que ahí tenemos problemas metodológicos y teóricos epistemológicos. Se aceptó lo espiritual y mágico, las narraciones, como finalmente asunto de los indígenas. Finalmente uno no va a decir vamos a discriminar ahora, sino que lo vamos a aceptar porque es un asunto de los indígenas, no de nosotros los no indígenas. Ellos creen en espíritu, entonces colocamos de una manera, tramitamos de alguna manera en que no vamos a suprimir ese contenido porque viene de las identidades indígenas. Pero desde el punto de vista académico, ya que estamos en un espacio académico, los no indígenas, ¿aceptamos el espíritu del bosque, del manantial, de la cascada, del trueno? ¿O eso ya es suficiente, nos desborda, nos sobrepasa? Porque tiene que ver con otras identidades y no con nosotros, porque ya nosotros como no indígenas occidentales ya es más complicado. Entonces, bueno, de ahí mi argumentación es que en general en el mundo académico no se aceptó como premisas de lo real este contenido epistémico. Porque no se pudo dar un criterio de verdad, un estatus cognitivo al espíritu del bosque, al espíritu de la montaña. Entonces, aquí quiero decir las cosas que están ocurriendo, que son, uno, que estas palabras narraciones, estos testimonios, puntos de vista,
remiten a otras epistemologías. Eso se está diciendo en el continente. Quería compartir con ustedes. Yo sé que tal vez ustedes ya lo saben, pero aún así asegurar y ser explícitos con algunos puntos. No alcanzo a decir muchas cosas, pero por lo menos decir que remiten a otra epistemología. Algunos han dicho que estas epistemologías son otras, se llaman epistemologías del sur. Y entonces esas epistemologías del sur están ahora a la altura de las epistemologías dominantes colonialistas llamadas epistemologías del norte. Entonces ahora, bajo la figura de epistemologías del sur, hemos dado estatus cognitivo a poder decir de que está el espíritu de la montaña, del bosque, del trueno, el rayo, el arco iris, de la lluvia, que están los espíritus con nosotros, que están los antepasados con nosotros. Entonces, lo otro que quiero señalar es que además de aceptar el estatus cognitivo de eso, es que se ha vuelto necesario esa episteme, se ha vuelto necesaria en el contexto actual que estamos viviendo, caracterizado y llamada por algunas autoras y algunos autores como crisis civilizacional, crisis de civilización, tránsito de la civilización. Entonces, frente a la crisis, frente a la destrucción del medio ambiente, de la naturaleza, podríamos decir los espíritus de la naturaleza, del bosque, el neoextractivismo, la destrucción de eso, ¿no es cierto? A través de Maristela Svampa, no sé, Saskia Sassen, Raquel Gutiérrez, Cusicanqui y una serie de autores y autoras que están en el continente identificando todo esto, podemos decir que son necesarios. Entonces, ¿por qué no los consideramos? Bueno, porque no fueron considerados epistemes, fueron expulsados de la ciencia por el universalismo de la ciencia, Wallenstein, por ejemplo, por el eurocentrismo, que todavía reside muy fuerte en este país, porque heredó el sistema de valores de Europa y de la ciencia neutral, objetiva. Entonces, era la ciencia neutral, era la ciencia objetiva, pero ¿a quién sirvió? Bueno, al capitalismo, al colonialismo y al patriarcado. Esas son las tres, la tríada que hoy día está jugándose en un planteamiento de un pensamiento crítico contra el capitalismo, contra el colonialismo y contra el patriarcado. Entonces, ¿qué se hizo? Se lanzó por el precipicio. Ahí estoy usando Boaventura, la figura de que por el precipicio se lanza todo lo que no es conocimiento claro, distinto, tipo cartesiano. Se expulsó del conocimiento científico neutral, objetivo, a todo lo que es distinto. Y entonces ahí tenemos todos los conocimientos, todas las epistemologías del sur, todas las cogniciones de la Tierra, todas las formas de vida que tienen reciprocidad con la naturaleza. Entonces se lanzó al abismo, y sin embargo, el tema que tenemos ahora, que es un poco trágico, es que ahora se plantea recuperar esos conocimientos en el contexto de la crisis. Y entonces se habla, y aquí a prisa por el tiempo que tengo, de que tenemos entonces aquí en estos conocimientos otro tipo de ontologías. Ontología como una idea de la realidad, donde hay seres en esa realidad y donde hay un inventario con esos seres que es distinta a la occidental. Entonces así se puede hablar de ontologías de las políticas, como por ejemplo con Arturo Escobar, ontologías de la resistencia, como con Dávalos. Se puede también plantear una ontología universalista que se critica hoy día, eurocéntrica. Se puede plantear una ontología y una filosofía que apunta al summa camaña y al summa causa de las constituciones de Ecuador, 2008, y constituciones de Bolivia, 2009, o sea, los movimientos originarios, los pueblos originarios en lucha sacan adelante mediante la presión constituciones políticas que recuperan el buen vivir, conceptos que vienen de los pueblos originarios. Entonces, se recupera eso como nueva ontología, y como nueva filosofía, y como nueva epistemología. Por lo tanto, lo que ocurre ahora es que el relato cualitativo, lo que he sacado a luz, son puntos de vista que apuntan a cosas que no es que no existen, sino que son epistemologías, epistemes, o sea, son asuntos que habría que tomar en serio. Y ahí nosotros estamos en un contexto muy especial, muy particular, que tiene que ver obviamente con la descolonización, por lo cual, de alguna manera, me motiva estar aquí diciendo esto que me ha pedido la mía, Elisa. Entonces, mientras son ontologías, al mismo tiempo son prácticas. O sea, no solamente es suficiente que nosotros pensemos si en realidad hay un espíritu del bosque,
y los árboles sienten y me comunico con los árboles, sino que hay un imperativo por tener una práctica de relación con los bosques, las aguas, los espíritus de los manantiales, de los espíritus femeninos, de los mundos que son accesibles mediante estas otras epistemes. Tercer punto, ya llegando a un final de estas argumentaciones, está el mundo espiritual. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, se suponía que la racionalidad occidental avanzaba de lo menos a lo más, avanzaba, salía del atraso, salía de la escasez, iba a la abundancia, a una racionalidad objetiva. Bueno, no se sostiene hoy día epistemológicamente la neutralidad valórica, Wallenstein, Boaventura, una serie de autores y autores que están presentes en esta discusión, y al mismo tiempo este mundo espiritual está fuertemente señalado por una serie de autores y autores. Voy a citar algunas ideas fuerza solamente. Por ejemplo, Patricia Pérez Moreno, una también indígena de México, que habla directamente de conectar con el corazón, con la madre tierra y con la fuerza de la naturaleza. Silvia Rivera Cusicanqui, que habla directamente del contacto con los espíritus, hablar con las montañas, hablar con los cerros, practicar una relación con la naturaleza. Gladys Zull, que habla de defender la tierra en Guatemala, de los espíritus que acompañan a las mujeres que luchan en las comunidades. Elisa Loncón, que habla de los espíritus femeninos que acompañan a las mujeres en sus luchas. En fin. Entonces, ahí además agregan algo que quería decir, que están hablando más encima de que lo que es posible conectar con esta episteme de lo desconocido en una práctica que se vincula a lo desconocido de la naturaleza, Pachamama, Madre Tierra, Quimé-Moñén, el buen vivir, es el mundo de lo aún no existente, el mundo de lo desconocido, el Ikura Chihuailaf, el mundo del misterio, el mundo de lo aún no existente que dice Silvia Rivera Cusicanqui. Entonces, Boaventura dice lo inexplicable, el inexplicable clinamen, o sea, una acción misteriosa, inexplicable, que nos puede llevar a la transformación social, que no está todo en el cálculo racional, que nos conecta con los poderes, los espíritus, con la fuerza. Boaventura dice que hay que hacer rituales de sanación de la tierra donde está dañada por las guerras, en el caso de Colombia, o por algún tipo de crímenes de empresarios. Entonces, ¿se puede mostrar el otro? La otra. Ahí. Bueno, es un esquema que elaboré a propósito de esta idea. Entonces, básicamente quiero mostrar la idea de cómo se pensó el progreso, el sentido de la historia desde dos polos, en un sentido típico ideal, porque se puede discutir estas cosas, pero en un sentido típico ideal nos permite movernos, en que hay un polo que fue considerado inferior, menos, y un polo considerado que es mayor, que es más. Entonces, el avance histórico, la idea de progreso, el colonialismo, se pensó, se diseñó desde un menos a un más, pero desde un menos que se suponía que era la escasez, la pobreza y el atraso, y de un más que se suponía que es todavía la abundancia. Y por lo tanto, el colonialismo lo que ha hecho es instalar, inocular, a propósito de otras teorías que vienen antes, el materialismo histórico, la escuela de Frankfurt, superestructura ideológica, aparato ideológico de Estado, inocular la idea de que nosotros tenemos en nuestra episteme, manera de entender, de que hay avance, de que hay adelanto, de que estamos en un proceso de avance de lo menos a lo más. Entonces, ¿se puede bajar a la otra columna? Entonces avanzamos de esta escasez a la abundancia, que justamente tenía que ver con el capitalismo, o sea, con lo industrial. Y por lo tanto la teoría de las contradicciones decía los sujetos más avanzados, que eran industriales, alfabetizados, sabían leer y escribir, manejaban las palas mecánicas, y por lo tanto tenía que ser la burguesía que llevaba el adelanto y el progreso con su ideología de progreso, más el proletariado, la clase trabajadora, que podía entonces conducir hacia la abundancia. ¿Y qué se abandonaba? Los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque eran políticos, y en cambio estos sujetos eran políticos. 1991, nosotros estuvimos aquí,
vino el pueblo mapuche, se manifestó por el rey de España, venía a los 500 años. Esto casi no lo podíamos hablar. ¿Y cómo se consideraban los pueblos originarios en ese tiempo? Como prepolítico. ¿Cómo era el tema de la naturaleza? Prepolítico. ¿Cómo era el tema de las mujeres? Prepolítico. Aplazable, digamos, por los temas más desde un patriarcado. Entonces, la reproducción de la vida común y colectivo permitió pasar a una concepción de que, bueno, la propiedad privada, el individuo, vamos a repartir la riqueza, vamos a producir hartas mercancías, vamos a producir la abundancia. Y eso nos ha llevado hoy día a que el pensamiento crítico en el continente y también en otras partes del mundo, Wallenstein y Boaventura, para decir algunos que están afuera, digan de que esto nos llevó a una gran crisis, porque necesitaríamos 2 planetas Tierra adicionales para poder vivir en esta concepción de consumo que tendrían los sectores medios de Europa avanzada o de Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, las epistemologías del sur tendrían que transformarse y pasar a estos aparatos ideológicos y desecharse en el precipicio. Entonces eso nos sacaría de un atraso, entonces lo puse como un signo de interrogación, porque al poner a la escasez como en el atraso y al poner a la abundancia en términos del adelanto y del avance, es algo particular que en este momento histórico lo que entendemos como avance nos lleve a la catástrofe más grande que podamos haber vivido. No solo como especie humana, sino que con todas las especies destruidas. Pero como especie humana nunca antes habíamos tenido esta situación de poner en riesgo todas las formas de vida del planeta, todas las formas de vida de la Tierra. Entonces uno podría aquí cuestionar que esta racionalidad era más racional y entender de que esto que se llamó expulsado por el abismo, por el precipicio, como superstición del espíritu del bosque, la montaña y el manantial. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aquí es una propuesta, en algunos conceptos que estoy trabajando, que lo que hay en esta crisis de civilización es 2 polos, en donde está tensionada la discusión en el continente, al menos esta es una posibilidad. Voy a nombrar a esto el polo lo común, y lo común sería lo común de todos nosotros. Pero cuando digo de todos nosotros, son de también los árboles, también son de las aguas, también son de las nubes, también es de la tierra. Nosotros respiramos ahora y es común de todos, no solo de los propietarios. Entonces las aguas las tomamos todos, pero también las toman los pájaros y también los insectos. Por lo tanto, lo común tiene que ver con todos los seres de la tierra, y no solo con la especie humana antropocéntrica. Entonces ahí hay un quiebre, y aquí hay una autora muy interesante que probablemente ustedes las conozcan, pero lo digo igual, digamos Claudia Composto y Lorena Navarro, que trabajan con el tema de lo común o de la política de lo común, pensar en lo común, y eso nos lleva a los territorios para pensar en cómo nosotros trabajamos con los territorios, por las aguas, por los bosques, por las manantiales, por las cascadas. Pero si le sumamos los espíritus ancestrales, entonces aquí lo que tenemos es un diferencial epistémico, es decir, lo común pensado desde las epistemologías del sur, nuevas cogniciones, y entendiéndolo, una palabra que estoy usando, desde una episteme distinta, que es diferente, tiene un diferencial. Entonces cuando las Machi, por ejemplo, el relato cualitativo que toma de la Machi, que dice que ella entra en Quimín, que ella sueña, que va al mundo de los espíritus, le enseñan las plantas medicinales, le enseñan cómo prepararlas y le enseñan cómo hacer el remedio, y lo da a la persona que lo necesita, lo tomamos eso como, bueno, es cosa de la identidad, es un indígena, y lo dejamos ahí colocado en un trámite del investigador científico. Pero desde esta perspectiva lo que tenemos es una episteme diferencial, donde todo aquello está en relación de seres humanos con la naturaleza. Por lo tanto, lo que hay detrás de esta idea que estoy comentando en la prisa, disculpen, es el intento de que se pueda apreciar solamente de una manera quizás más fácil, que la descolonización puede apreciar esa episteme frente a todo el otro aparato que existe instalado en nosotros, como un aparato que muestra que hay avance, que hay adelanto. Entonces eso se llamó en la tradición materialista histórica de la Escuela de Frankfurt, racionalidad instrumental, y lo que aquí está en juego, creo que con esto termino también, lo que está en juego aquí es que la descolonización es entendida a su vez como un diferencial epistémico que involucra no solo pensar, ni solo sentir, ni solo actuar, sino que además percibir. O sea, la descolonización es un tipo de práctica que percibe esto que estamos hablando. De lo contrario, queda en el relato, en los testimonios.
y puede quedar encapsulado en los ambientes académicos o en las organizaciones o en el discurso separado de la práctica. Entonces ahí hay algo que es un desafío que lo dejo planteado como interrogante, que por ahí están las preguntas que ya se pueden imaginar, que tienen que ver con cómo podemos nosotros conectar con un proceso de descolonización a partir de autoras y autores que están en el continente planteando estos temas. ¿Está bien? Bueno, agradecer al profesor Álvaro Gaiza por su contexto, donde se ubica esta temática de la lucha de la mujer y los conocimientos de descolonización. Yo quiero también una mirada hacia atrás de reconocimiento a las palabras de las abuelas, a las palabras de nuestras madres, que nos condujeron a resistir con el pensamiento que nos hace mujeres y que nos hace también pueblos indígenas. La lucha de las mujeres es una lucha que recién se está visibilizando, aunque toda la vida todas las mujeres han luchado, y da la impresión de que es una oportunidad bastante amplia porque caen muchas luchas dentro de la lucha de las mujeres, y en eso también entra la lucha por la defensa de la naturaleza, de las tierras, los territorios. Hay que señalar que históricamente el feminismo se inició a partir del feminismo blanco y que en realidad era un feminismo más de carácter reivindicando las relaciones de igualdad de género, pero todo lo que fue la lucha de la mujer indígena, que además lucha por el territorio, por la educación de los hijos, por la lengua, no tenía espacio, y en eso, en ese contexto también señalar de que en los años 80 se inició el tema de la lucha feminista en el movimiento social contra la dictadura, y era feminismo blanco porque las señoras que nos llevaban a la organización, el tema género, ellas mientras hacían eso en la organización, tenían a la nana mapuche trabajando en la casa de empleada, entonces una relación desigual por condición social, por condición de clase, por condición de raza. Entonces, en ese contexto general, señalar de que los pueblos indígenas en el mundo somos 370 millones de habitantes en todo el mundo, 50 millones en las Américas. Por lo tanto, si somos 50 millones en las Américas, 25 millones de mujeres, la mitad somos mujeres. Y esas 25 millones de mujeres han permanecido silenciadas en la historia. Tal vez la única mujer que ha salido de este anonimato ha sido, con fuerza, ha sido Rigoberta Menchú, que recibió el Premio Nobel de la Paz el año 1992. Y la verdad que esta relación entre lucha de mujeres indígenas y lucha de las mujeres desde el feminismo europeo ha costado mucho juntarlas, al punto de que la mujer indígena, sobre todo mujer mapuche, no se identifica con la lucha feminista cuando se ve desde esa mirada. Y hay antecedentes, yo creo que ustedes también conocen, por ejemplo, un primer acercamiento, dice una mujer quechua, Tarsila Rivera, que es una lideresa quechua, señala del primer acercamiento de mujeres indígenas y mujeres feministas, lo inició Domitila Berrío de Chungará en 1975 en un encuentro internacional de mujeres, y Domitila llevó la lucha de los mineros de Bolivia, la lucha por la represión. Ella decía, bueno, van entregando sus pulmones de a poco en la mina, y era un discurso de clase, era un discurso por la alimentación de los hijos, y lamentablemente no tuvo la acogida que debió haber tenido dentro del foro de las Naciones Unidas, y las mujeres le dijeron, esa no es lucha feminista, esa es lucha de hombre, y nosotros no queremos ese discurso. Entonces hubo mucha
le hicieron mucho para callar, entonces de ahí que sale un libro bien bonito que está en internet que se llama Si me permiten hablar, y eso explica el foco que tenía la lucha de la mujer indígena y que todavía sigue teniendo hasta este momento, y por qué ha costado que dialoguen, porque la lucha de la mujer blanca no incorpora el tema de la raza, de la clase, ¿no? Y también la condición de pueblo. Entonces, en Chile nosotros, ustedes saben, somos los indígenas más de 2 millones, y de eso 1.700.000 son mapuche, y ahí tenemos 900.000 mujeres. Esas 900.000 mujeres somos objetos de las políticas públicas y tratadas como personas en condiciones de casi incapacidad. Las políticas hacia las mujeres indígenas no atienden la participación de la mujer indígena, y eso se refleja en todo lo que es los ministerios, y la verdad que no recogen la magnitud que tiene la lucha de la mujer indígena. En esta tenemos una reivindicación que ustedes la conocen, la defensa de la tierra, dado que el 5% de las tierras ancestrales hoy día están en manos de los mapuches, y la democracia que se ha hablado así entre comillas ha significado la militarización de los territorios, muerte de casi más de una decena de indígenas, de mapuches que han estado en la defensa de las tierras, la muerte de Macarena Valdés que se está investigando, víctimas, niños, 180 niños víctimas de todo lo que ha sido la ley antiterrorista en los sectores en Mayeco, y son niños que están bloqueados porque han sido disparados, porque han visto a su hermano que han sido disparados, y ya se le está robando la infancia. Entonces, en ese contexto de realidad es que las mujeres indígenas decimos qué tenemos para defendernos y ser firmes, y cómo lo fueron las abuelas. Y en eso de cómo lo fueron las abuelas, que tenemos un pensamiento y tenemos una filosofía que es muy profunda y que tiene formas de que jamás no va a permitir claudicar esta defensa que presentan, y eso está dentro de un marco amplio que en el Mapudungun se llama el ASMAPO. El ASMAPO establece formas de vida que ayudan a la y uno de los patrones de vida es la relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. En el ASMAPO está el Normoñén y el Asmoñén. El Normoñén regula toda nuestra vida, las ceremonias, cómo vivimos, cómo nos relacionamos con los hombres, con los hijos y todo eso. Y dentro de esa dimensión del ASMAPO, bueno, el ASMAPO es el que orienta el pensamiento y la filosofía mapuche. Y en ese contexto uno encuentra el espacio de la mujer, y un poco lo que yo como profesora me ha tocado también levantar, porque los sufrimientos los hemos llevado a las mujeres indígenas, independiente del lugar donde nosotros estemos. Yo hoy día estoy en la academia, pero he llevado mi propio sufrimiento a raíz de la discriminación de clases, de raza, de etnia como mujer. Entonces, siempre me he preguntado eso, cómo lo hizo la abuela, cómo hizo la mamá para seguir. Y la verdad que he encontrado historias tan bonitas que aquí les voy a compartir esta es la historia de Huenelfe. Huenelfe es el lucero de la mañana y que se casa con una mujer de la tierra, se enamoran, se casan, y Huenelfe, el lucero, la estrella, se lleva a la mujer al cielo, y en el cielo la mujer de la tierra se lleva su carne porque come carne de caballo para celebrar casamiento, y arriba en el cielo le da un poco de carne a una hermana de Huenelfe, a otra estrella, y la estrella muere. La madre de Huenelfe le dice, bueno, si esta mujer de la tierra sigue en el cielo, va a matar a mi descendencia, por lo tanto tienes que llevártela. Y la mujer está embarazada. Y Huenelfe le dice, bueno, voy a tener que llevarte a la tierra, pero yo siempre voy a estar contigo cada amanecer, en cada circunstancia. Y ella le dice, bueno, pero el hijo, ella esperaba a su hijo, y le dice, cuando sea el parto, tú te vas al río,
te vas al río y yo voy a estar ahí. Y cuando empezó el parto, la mujer se fue al río y empezó a pujar y a parir la estrella y se parió la Vía Láctea. Entonces, cuando uno escucha estos cuentos, frente a todos los dolores, frente a todas las negaciones, uno dice, pues no es menos que seamos las mujeres las que hayamos parido la Vía Láctea, ¿no? O sea, súper poderosa y todo, pero todo eso tiene que ver el vínculo del ser humano con la naturaleza. Ser indígena está tan por nuestras venas, por nuestros genes, este vínculo que se ve en todos estos relatos con el cual los jóvenes y los niños son socializados. Entonces, la naturaleza para nosotros es vida y el desequilibrio con la naturaleza es objeto de enfermedad. Y dentro de esa enfermedad, lo que se busca es que siempre tenemos que estar en complementación con la naturaleza y una complementación con lo opuesto. La cultura indígena, sobre todo, son de complementación con lo opuesto y de complementación hombre y mujer, y eso hay que entenderlo no como una relación binaria de los sexos donde existe solo el hombre y la mujer, sino que una complementación asumiendo que ambos son de naturaleza diferente. Y en la cultura reconoce diferentes identidades sexuales, de género y de sexo, y no quedan excluidos ni las personas que tienen diversidad sexual como lesbiana, ni tampoco el gay. Lo que más importa en la cultura mapuche es el hecho de ser persona. ¿Y qué es ser persona? Es ser respetar a la naturaleza, respetar al otro, respetar la sabiduría, respetar a los ancianos. Eso es ser persona. Y entonces, no importa cómo sea esa persona, y las personas que son diferentes también tienen roles importantes, y de hecho, ustedes saben que las personas que saben de Machi, dentro del mundo de Machi, dentro del mundo de gente de Peutufe, personas que cuentan cuentos, hay personas que tienen otra identidad sexual, y eso no es tema dentro de la cultura tradicional indígena. Entonces, el tema de la... ¿Qué pasó si hablamos de una cultura que buscaba estos equilibrios? ¿Qué pasó entonces? Porque de repente nos encontramos nosotros que estamos en el vacío. El tema es el colonialismo y la violencia que trajo la conquista y la colonia a los territorios, indujo a que las mujeres y que los hombres dejaran de lado este pensamiento, partiendo por la propia concepción del mundo. Ahí está la tierra de 4 partes. El cristianismo enseñó de que la tierra mapuche tiene 4 partes. Huenumapu, Rañín Huenumapu, que es este espacio, Naumapu, donde andamos caminando, y Minchemapu. Es tan importante Minchemapu porque fue la primera parte que se formó al crear el mundo, y de ahí, como primera fuerza creadora, sale el volcán El Pillán. El Pillán, la fuerza del volcán es un espíritu fundacional del mundo mapuche. Era tan importante y es tan valioso, pero cuando llegaron los evangelizadores, en esta relación de darle al mundo la parte de abajo, relacionarla con el infierno, el Pillán incluso aparece en diccionario 1765 de Febré, aparece como demonio. Entonces, el Minchemapu fue considerado infierno, el Pillán demonio, y los mapuches paganos, porque se asumía que teníamos muchos dioses. Y así se fue modificando la concepción, los significados de la cultura, y se fue colonizando. Entonces, esta colonización afectó profundamente a las mujeres y a los hombres, porque incluso esta categoría de guerrero del mapuche, si uno lo ve desde el ASMAPU, no hay ninguna parte en el ASMAPU que diga de que el hombre, la mujer se tiene que enfrentarse. Se busca el equilibrio, eso es lo que dice. Pero la guerra la trajeron y hubo que responder a la guerra. Y dentro de esa guerra pusieron a la mujer desnaturalizada. Y recuerden ustedes la historia de Fresia Caupolicán, cuando toman preso a Caupolicán, Fresia toma la guagua y se la lanza y le dice, yo no quiero, y desprecia al hijo y desprecia al marido, yo no quiero esto
para mí, o sea, pero un desprecio absoluto que nos pone a las mujeres en una condición casi inhumana de no tener sentimiento. O sea, y cuando uno estudia estos relatos, a mí me impresiona. Viví en México y conocí la historia de La Llorona, y que también se dice que La Llorona es Malinche, que por despecho al conquistador que tuvo 3 hijos con ella, en Cortés, Cortés la abandona y ella finalmente mata a sus hijos y por lo tanto anda llorando todo el tiempo. Esa Llorona es el relato colonizado, como el relato colonizado de Fresia. El relato histórico es que la mujer llora porque cuando cae Tenochtitlan matan a los niños, matan a los ancianos y el espíritu quedó llorando. Entonces uno dice, mira, no hay en ninguna cultura en el mundo donde una mujer no tenga que llorar la muerte de sus hijos. O sea, eso es contra la naturaleza del amor. En condiciones de no amor, obviamente, si hay violación, obviamente que uno no quiere seguir reproduciendo esa violación, pero en condiciones de amor, el amor se defiende, y eso es lo que nos ha tocado defender mujeres, hombres, en estas situaciones. Entonces, así entró en la colonización, así nos fueron cambiando, así se fue instalando el patriarcado. El patriarcado dentro de la cultura indígena, a veces también a mí me ha llamado la atención cuando se dice de que no hay espacio para las mujeres, pero con los relatos sobre las montañas, la mujer Chalcanzomo, la Chalcanmachi, Relmumachi, que es del arcoíris, uno dice, bueno, ahí están los espacios, o sea, la naturaleza es femenino, es masculino, y ahí están las fuerzas que nos pueden a nosotros acompañar. O sea, fundacionalmente la ADMAPU no tiene condición de patriarcado, no tiene condición de que el mundo fue creado por Dios y la mujer es la costilla del hombre. No hay esos elementos, hay elementos completamente liberadores. Entonces, frente a esas situaciones donde yo ubico la resistencia de la mujer indígena y la resistencia de las mujeres indígenas, en esta foto que les muestro ahí, esas son las mujeres Huaychafe. El concepto Huaychafe significa guerrear, defender, luchar. Es un adjetivo, no es solo de hombres. Por patriarcado, incluso la lucha indígena de hoy día, uno ve en la televisión Huaychafe hombres, pues, y ellos se asumen Huaychafe. ¿Y nosotros qué? ¿Acaso nosotros estamos sentadas? Esta foto que les muestro es de las mujeres. La mujer más del medio, la más gordita, es mi abuela materna. 67. Cuando se crea la ley de reforma agraria, los mapuches no tienen ninguna opción a recuperación de tierra. Y esta es de la zona de Lumaco y las comunidades se organizan. Y en esta foto se toma en una recuperación de tierra cuando las mujeres van por tercera vez a la recuperación de tierra. Fue un enfrentamiento, llevaron preso a todos los hombres, las mujeres resistieron, tuvieron que pelear frente a la policía. Mi mamá me dice que incluso esta es una manera de cómo enfrentar la situación fue quemando mucho, con un tipo de bomba lacrimógena que hicieron con el ají. Entonces quemaban el ají en el fuego y eso hacía de que podía retroceder la policía, pero mujeres peleando ahí porque a los hombres los llevaron presos. Y las mujeres después estuvieron, el abuelo mucho tiempo presa y luego las mujeres fueron las que sembraron, las mujeres fueron que tenían que llevar la comida en la cárcel. ¿Saben que mi mamá me cuenta muchas veces que tuvo que hacer fuego en la calle? Y ahí conseguí fondos y ahí le hacía la sopita a los presos y mi mamá llegaba con toda la ropa de los presos lleno de sangre y nosotros ayudando a lavar. Entonces eso es lo que yo digo que no puede estar ausente de la historia de lucha, porque este 50% que constituimos las mujeres hemos estado toda la vida. Por el colonialismo es que no aparecemos en la historia, pero llegó el momento de hacerlo visible. En ese contexto, señalar, por ejemplo, hay mujeres que aparecieron en la historia colonial. Por ejemplo, apareció Janequeo,
lideró una parte de una lucha, ella era una mujer pehuenche, algunos después desmienten de que haya existido esa mujer. Apareció Herminia Burto en 1935, que fue ella candidata para las elecciones municipales. Después aparece también Zoila Quintremil, que fue candidata a diputado, pero son muy puntuales que aparecen en la historia, pero el resto de la historia de las mujeres indígenas no está escrito. Y se habla del movimiento indígena a partir de los 70, pero esta historia que yo le estoy contando son de los 60, es antes. Entonces, ¿quiénes tenemos la memoria? Somos las que tenemos que tomar esa historia y ponerla con el lugar que se merece para salir de esta invisibilización. Entonces, decir que la mayor crítica que tiene el movimiento indígena frente al feminismo es este feminismo que no incorpora las múltiples demandas de los pueblos indígenas hay también un desarrollo, por ejemplo, del feminismo comunitario en Bolivia y en Guatemala. Hay gente que está planteando el feminismo comunitario en respuesta al feminismo europeo blanco, y las mujeres del feminismo comunitario están reivindicando, ponen en discusión el entronque patriarcal, porque ellos analizan de que el patriarcado lo empezó a cultivar la comunidad indígena antes de los españoles, y luego llegan los españoles con el patriarcado y hubo un entronque, y eso ha permitido, ha cerrado las posibilidades de las mujeres que se hagan visibles. En el caso de Bolivia y el caso de Guatemala, si uno ve las culturas, es distinta a la cultura mapuche, por poner una diferencia. Hay que considerar que la cultura mapuche no esclavizó en ningún momento de la historia, esclavizó ni a las mujeres ni a los hombres. Es una cultura completamente liberadora y tiene un foco. Dice, nosotros venimos de la tierra del cielo y nosotros somos... tenemos que mantener la espiritualidad de la naturaleza, y es por eso que todavía seguimos haciendo los ñillatún y todo, y esa espiritualidad la soñamos, va con nosotros. Y las culturas del Tahuantinsuyo tuvieron otra manera, ¿no? Y jerarquizaron y tenían esclavos y construyeron pirámides y era diferente. Entonces, si uno lo ve desde la producción, desde la forma económica, a lo mejor, claro, el sometimiento a la mujer fue más evidente en ello, pero en la cultura mapuche, yo estoy en proceso de estudio y de discusión que estamos haciendo, no es la verdad absoluta, pero no habría razón para tener sometida a las mujeres desde antes de que llegaran los españoles. Entonces, ese entronque patriarcal que tiene el feminismo comunitario, nosotros como indígenas de este territorio tendríamos que pensar. Hay que reconocer que sí, hoy día nuestros lamien han asumido el patriarcado, nosotros como mujeres hemos asumido el patriarcado, y porque la cultura nos patriarcalizó a todos, y nosotros todos tenemos que descolonizarnos, es verdad, y que hay violencia dentro de las relaciones, también es verdad, pero eso es producto de la colonización, y si queremos luchar y decir, bueno, aquí estamos defendiendo nuestra continuidad como pueblo, civilización, humanidad, una de las grandes luchas internas que tenemos que hacer es justamente contra el patriarcado. Decirles que la lucha indígena mapuche más es una lucha que está en el ámbito de lo interseccional, porque es difícil entrar a una lucha de un feminismo blanco de igualdad de géneros solamente, porque yo digo solamente porque también nos compete. También como mujeres indígenas hemos dado nuestra propia lucha en las organizaciones para tener voz y para salir de estar sirviendo el mate y la sopaipilla, ¿no? Tengo en el cuerpo esa experiencia y otras mujeres también. Entonces, ahí tenemos que pedir igualdad de derechos en función de los roles que tenemos que hacer. Sin embargo, no podemos desconocer esta lucha por la tierra, por la cultura.
por la lengua. Si no defendemos la lengua hoy día, si no defendemos la cultura, esto se va a desaparecer. Es un trabajo de emergencia que hay que hacerlo, como la vida de los niños, como el bienestar de los niños, como la comida, la alimentación, el conocimiento. La lucha hoy día también es por un conocimiento de descolonización. Es por eso tan importante este contexto que nos hizo Lamien, de entender de que no es antojo nada más, sino que hay avance y hay posicionamiento y valoración de la epistemología, de la forma como los indígenas construimos el saber y lo que nos permite a nosotros tener una filosofía distinta que no cosifica la naturaleza, sino que busca vivir en equilibrio con ella. Entonces, eso también es parte de la lucha de las mujeres indígenas, en la cual estamos nosotros preocupadas. Entonces, decir de que en este contexto sí tenemos una idea de búsqueda del Khmer Moñén, del buen vivir, pero el buen vivir es un buen vivir con la naturaleza, con la comunidad, con los espíritus, porque si tú cortas el bosque que está al lado de tu casa, tú te enfermas, y hemos tenido mucha experiencia de eso, porque necesitamos nosotros la convivencia con el vecino de respeto, necesitamos escucharnos, necesitamos y como necesitamos la tierra para seguir siendo pueblo mapuche. Dentro de esta historia, dentro de este contexto que le estoy señalando, hay también algunas barreras. Bueno, ya le señalé algunas barreras como el patriarcado, como la cristianización, pero también el esencialismo étnico, que le llaman étnico, pero el esencialismo de caer, de que nuestra lucha indígena es una lucha de puro indígena, no es una barrera para avanzar como movimiento. Sostengo de que Chile es un país colonizado, un país que le negaron la historia y que la escuela reprodujo todo eso. Si ustedes buscan en la historia, los indígenas estamos todos con verbo en pasado, fueron, comieron, vivieron. Y es una negación así del presente, nos negaron, estamos aquí, nos están negando por los escritos. Y aquí llegó solo una mujer, pues, y no tuvo hijo. Inés del Suárez no tuvo hijo. ¿De dónde sale la cultura chilena? Sale de los genes indígenas, de Aymara, Quechua, Mapuche. Entonces ¿qué cultura europea reivindican? Si en el fondo la identidad del chileno está en el contexto de lo indígena. Y los desafíos, porque nuestros grandes enemigos son las transnacionales, las que nos están dejando sin agua, tanto indígena y no indígena, destruyendo los humedales, son las transnacionales, son las grandes empresas que están repartiendo los recursos naturales. Entonces, el enemigo tal vez no es el vecino, pero pasa a ser el enemigo el vecino cuando no entiende y cuando te trata de indio, porque no tiene el conocimiento, porque la escuela no se lo dio. Jamás le enseñaron a valorar de que en lo indígena había filosofía, había otro modo, otra forma de saber que es necesario para vivir hoy día en el siglo XXI, por ejemplo, donde la mayor crisis que tiene el siglo XXI es una crisis ambiental. ¿De dónde vamos a sacar nosotros la filosofía y el pensamiento que nos va a permitir enfrentar esa crisis? Tenemos los pueblos indígenas con la cual podemos aprender mucho. Entonces esa barrera del esencialismo no ayuda a tener una lucha conjunta, tener estrategias de pueblos, sociedad civil organizada, donde nos juntamos en función de un pensamiento común, de compartir algunos pensamientos, aunque tengamos cuestiones más diversas. Entonces, eso en grandes en términos generales. Y finalmente, decir también de que
la lucha de las mujeres indígenas. Ustedes recuerdan el recado confidencial de Licura Chihuahua, recado confidencial a todos los chilenos. La lucha de la mujer indígena tiene muchos recados confidenciales, tanto a los mapuches, a los chilenos y a todos, porque tenemos que mandarle recado a nuestros hermanos que se patriarcalizaron tanto, y obviamente a los chilenos los recados que son decirle, bueno, miren su identidad, miren el espacio geográfico, la tierra y eso. Entonces, creo que es una demanda esperanzadora, pero ha llegado el momento de escuchar esa historia, porque no se ha escuchado lo suficientemente a las machi, no se ha escuchado lo suficientemente a los epeu, que llevan estos vínculos con la naturaleza. Los nombres nuestros que son indígenas son como 6.900 apellidos, que hoy día son apellidos, antes eran nombres, y son vínculos reales entre el ser humano y la naturaleza que se reflejan en los nombres. Entonces, llega el momento de escuchar para tomar, darle sentido común a esta lucha que, como les decía, podemos estar más juntos que separados y podemos estar más contentos que tristes, porque todavía hay esperanza en pensamientos originarios que tienen solidez en cuanto a plantearse desde la filosofía con argumentos que no estaban dentro de la agenda del conocimiento. Entonces, con esto concluir de que la lucha del movimiento indígena y de las mujeres indígenas, las hermanas que plantean el tema del entronque patriarcal, del feminismo comunitario, ellas plantean también de la territorialización del cuerpo, la defensa del cuerpo como territorio, en el sentido de que por el mismo entronque patriarcal, las decisiones con quién te casas y todo se tomaban por la misma situación del hombre, sobre todo en Guatemala. La mujer chinca, por ejemplo, una de las lideresas chincas ha escrito sobre esto. Yo creo que estamos en condiciones las mujeres mapuches de decir también, mira, otro pilar importante del feminismo indígena es la espiritualidad y el reconocimiento de la vida en la naturaleza, y que también va en nuestros cuerpos. Nosotros llevamos el espíritu de la montaña, llevamos el espíritu de los volcanes, de los cerros, y van en nuestros cuerpos. Por eso seguimos siendo mujeres que tenemos aferradas a la vida, a defender la vida, y no solo la vida nuestra, sino de la naturaleza, de los hijos. Eso es lo que yo les traía para compartir. Felei la mien, shaltu mai. También Gracias. queremos agradecer a Elisa por poner el corazón en la mesa, como dice Gloria Anzaldúa. Y tenemos tiempo, afortunadamente, para preguntas. Entonces, Carolina, ¿nos va a pasar el micrófono? ¿Sí? ¿O lo hacemos así nomás? Sí, pueden consultar para ambas personas, sí. Así puede venir acá también para poder responder. Vamos, Mary. Bueno, agradecerle que esté acá. En Valía tenemos pocas oportunidades para reunirnos a conversar con mujeres de otros territorios que estén pensando también en temas y problemáticas que a nosotras acá también nos interesan. Y bueno, escuché muy atentamente su exposición, coincido en varios puntos, pero en otros también... Diciente. Claro, o tal vez como que tengo otra posición o otra percepción, en el sentido, por ejemplo, y que tiene que ver también con preguntas que nos estamos haciendo hoy día mujeres mapuche, y que también somos parte del movimiento feminista, y que estamos en esta posición de puente entre ambos mundos. Y por ejemplo, me llamaba la atención de el cómo plantea esto de que las mujeres mapuche
no se sienten identificadas con el feminismo o cómo dentro de la historia del movimiento feminista de mujeres en Chile, en un periodo de resistencia a la dictadura, se establece como esta diferencia, ¿cierto? De clase. De clase, Sí, de raza. sí, de raza, sí. Como en el fondo, de cierta manera, un feminismo más blanco, de élite, en contraposición a las opresiones que estaban viviendo también en esa época. Entonces, yo que he estado trabajando en la historia del movimiento feminista, pero previo a la dictadura, en los años 30, principalmente del movimiento de emancipación de la mujer chilena, nos encontramos con varias compañeras dentro de las cartas y también como de trabajos que ha hecho Margarita Calfillo, por ejemplo, respecto al Auto Polihueque, justamente, que la historia del MEMCH viene a leer las fuentes documentales, las mismas cartas, viene a identificar ciertas concepciones que teníamos del feminismo en Chile, como por ejemplo, que se ha construido como un feminismo de élite o que se ha como encapsulado, dejando de ver la pluralidad o la diversidad a su alrededor. Porque justamente las mujeres que se organizaron dentro del MEMCH, si bien algunas fueron, las fundadoras fueron intelectuales de Santiago, de una cierta clase social, sí en los territorios, por ejemplo acá en Valdivia, en Corral, fueron principalmente mujeres obreras. Y también el MEMCH a nivel nacional estableció reuniones y encuentros con delegaciones mapuche, donde por ejemplo participó en un Auto Polihueque, teniendo, por supuesto que desconociendo la historia profunda del Auto, Margarita Calfillo sí habla de, por ejemplo, cómo ella en su discurso, además de ser la primera mujer en postularse a un cargo de elección popular en Temuco en los años 30, también fue presidenta de una asociación de mujeres en Mapuche y también fue parte importante de la Federación Americana en esa época, que también es una organización importante para el Mapuche, como para la historia del movimiento. Entonces, yo siento que en el fondo de lo que nos habla esos documentos, esa historia, es que hay una historia que no se ha develado, no se ha investigado y que ahí nos necesitamos también a nosotras para justamente, como en el fondo, descubrir nuestra propia historia. Porque muchas veces hablamos de que en Europa o en los países del norte las mujeres, por ejemplo, el feminismo negro, tuvieron también sus propias historias, pero tal vez acá en el sur o en esta parte del mundo la historia fue distinta y siento que nos falta más por descubrir que insistir en ciertas conceptualizaciones o interpretaciones de nuestra historia que tal vez desconocemos, como que hay un mundo que descubrir de cuál era la relación entre este movimiento feminista de los años 30 que incluso hablaba de una liberación integral de la mujer, de las mujeres, situándose no solamente pensando no solo en la liberación de las mujeres, sino como portando un proyecto político también de emancipación en el fondo. Y cómo eso dialogó con la historia de mujeres mapuche como Niña Burto y otras que tal vez desconocemos hoy en día. Eso principalmente. Y lo otro, respecto a la descolonización, solamente un comentario. El otro día escuché una reflexión de un historiador mapuche, Claudio Alvarado Incopi, que hablaba de cómo la descolonización significaba también una posibilidad para nosotros las colonizadas, de recuperar nuestra humanidad. Y al recuperar esa humanidad, al recuperar la posibilidad de ser seres humanos, de ser personas, en el fondo que es lo que se nos ha negado, podíamos revertir también ese esencialismo que que intenta como pegar al cuerpo, como eso que se nos está, lo que usted decía, como que lo que se nos está diciendo constantemente, que el pueblo mapuche fue un pueblo que existió en el pasado, pero que hoy no vive, y que hoy no crea, y que hoy no es capaz de decidir qué es lo que quiere para sí mismo y la relación con otros pueblos. Y entonces en ese proceso de devolvernos la humanidad podemos considerar, como reconocer nuestra propia belleza cultural, las creaciones que somos capaces de realizar, pero también aquellos aspectos que
que no queremos seguir reproduciendo, es justamente el tema del patriarcado, porque existe machismo dentro de las comunidades, existe machismo dentro del mundo mapuche, y existe machismo dentro de los movimientos de jóvenes mapuche. Entonces, ahí hay un tema igual que yo siento que hay mujeres, tal vez, bueno, desconozco, es visto también como una brecha entre mujeres más adultas y las mujeres jóvenes mapuche, que hoy día están siendo parte también de este movimiento feminista que también remueve y cuestiona ciertas prácticas que antes se materializaban. Bueno, vamos a escuchar varias intervenciones, de ahí vamos a dar respuesta a los comentarios o a las preguntas. Tienen la palabra, la mía. Yo también un poco siguiendo en esa misma línea de Natalia, pienso que también a partir de la crítica que tú haces al feminismo, por ejemplo este feminismo blanco europeo, yo creo que nosotros, a propósito de esta idea desde el sur un poco, pensamos en el feminismo, en un feminismo que viene casi a finales de 1850, que es un feminismo que básicamente tiene un sustrato de obreras, básicamente surge a partir de la reivindicación de las mujeres obreras, con temáticas que hoy día todavía tienen vigencia, y uno a través de eso se puede encontrar con una serie de organizaciones cuyo origen y sentido del feminismo es absolutamente feminista, sin necesariamente ser dentro de la formalidad reconocido como un discurso feminista. Entonces, yo creo que el feminismo tiene que ver con una lucha histórica que reivindica la posición de las mujeres, efectivamente se para desde ahí, pero cuyo sustrato, en nuestro caso, por lo menos así, nosotras también nos hemos posicionado, porque también ha sido buscar un feminismo que no sea un feminismo colonizador, sino que efectivamente sea un feminismo liberador. Y desde ese discurso nos hemos encontrado con estas mujeres, que son las mujeres a las que tú describes, porque tienen que ver básicamente con el sustrato popular de la chilenidad, donde las mujeres son indias, efectivamente, donde son mestizas, donde son negras, y eso es parte de nuestro sustrato y herencia feminista. Y yo creo que ahí nosotros efectivamente sabemos muy poco. Entonces es un desafío también para nosotras instalarnos a construir desde ahí, porque efectivamente el capitalismo y el patriarcado van juntos, casi de la mano, ¿no? Esta instalación es algo que nosotros no supimos ver y que afortunadamente ahora el feminismo en su gran revolución lo que ha hecho explícito es que ambas cosas van juntas y están por lo tanto subyugando a todos por igual. Y desde ahí yo creo que tenemos que también una lucha en conjunta para enfrentarnos mutuamente a lo que se nos viene. Gracias. No sé si entre comentario o pregunta. Yo me acuerdo de cuando te conocí, me enrostraste en mi calidad de antropóloga. Y justamente por este activismo cultural, ¿no? Y que hoy día, después a la vuelta de los años, uno con estas prácticas que va viviendo, obviamente que se le empieza a cuestionar. Y hoy día da mucho gusto, por ejemplo, que las nuevas generaciones de antropólogas se sitúen ya desde el feminismo decolonial. ¿Ya? Se saltaron ese paso tortuoso que tuvimos que pasar nosotras las más viejas. Y eso me hizo mucho sentido y me hace sentido hoy día, pero también, por eso digo, no sé si es pregunta o reflexión, tú ahí me ayudas a ordenar. Y también a propósito de lo que decía Álvaro, esta forma, yo recuerdo esta escisión del movimiento indígena de los 90, ¿no? De las mujeres que, al igual como las mujeres feministas, tuvimos que tensionar dentro de los partidos políticos, por ejemplo, de izquierda, desde el feminismo de los 70, contra el dictador, ¿no? Que empezamos a tensionar, que vimos que ciertas prácticas eran inadecuadas, que los compañeros estábamos en la lucha, pero para algunas cosas éramos visibles y para otras no, y que finalmente muchas de esas feministas nos salimos de esos partidos políticos. En los 90 también este movimiento indígena emergente, también veíamos a las mujeres, ¿no es cierto?, que eran instrumentalizadas por estos hombres mapuches y no mapuches intelectuales que utilizaban este discurso esencialista, como tú lo señalaste, para instrumentalizar ese discurso y posicionarse de ese territorio.
hoy día no veo tanto esa exención, pero sí veo, al menos a nivel local, este esencialismo de algunas voces del movimiento indígena territorial que no son indígenas y que sin embargo su bandera de lucha es esta descalificación permanente hacia los otros movimientos y con esta idea, ¿no? Con este fetichismo de que lo indígena es lo puro, es lo esencial, es lo bueno. Entonces, hoy día estamos en esta dinámica, por eso te digo, no sé si es pregunta o reflexión, y también recogiendo lo que decía la Moira y la Natalia, que en este territorio hay unas características distintas, que cuando revisamos la historia del movimiento feminista a nivel local, nos damos cuenta que esta división que sufrimos con los primeros atisbos del feminismo disidente, ¿no? En los 90, cuando se quiebra el movimiento feminista a nivel nacional, y aparecen estas voces de las feministas lésbicas, de las feministas negras, y también de las mujeres indígenas intelectuales, porque no abusaban el discurso del feminismo, ¿no? Cuando se quiebra esto, a nivel nacional, aquí en Valdivia aparece una nueva demanda, que es la demanda territorial. Y nosotras, las feministas de entonces fracturadas, somos capaces de reunificarnos a propósito de la demanda territorial, que es justamente el tema de cerco, la invasión y el extractivismo. Entonces también siento que nuestra historia, como lo decía la Natalia, tiene ciertos atisbos que nos hacen ser diferentes, y también a las mujeres mapuches de este territorio son tremendamente distintas las mujeres mapuches de este territorio, ¿no? Entonces hay estos procesos que van pasando y que nos hacen estar hoy día, yo creo que en una situación bastante más crítica, pero también cruzada por estos esencialismos que nuevamente, en vez de articularnos, nos hacen estar en veredas opuestas. Bien, gracias. Preguntas, dos más y atrás la mía. Bueno, un poco relacionado con la última palabra. Dentro de la ofensiva estatal de la REP en general al pueblo mapuche, por lo menos en los últimos 8 años, se ha caracterizado porque la figura de la machi, por ejemplo, ha sido foco de una represión jurídica. Cosa que, por ejemplo, en el 2003 veníamos partiendo con el caso Lonco y pareciera que el Ministerio del Interior entendió de alguna otra forma la importancia de la mujer, digamos, en el pueblo mapuche. Entonces, esto ya no es una reflexión, es directamente una pregunta. ¿Cuál es el relato común frente a esa coyuntura? Porque de alguna otra forma, la figura hoy en día de la machi se resalta en atención a esta red. Mujeres brilladas, teniendo hijos, qué sé yo. Entonces, la pregunta es básicamente, ¿cuál es el relato común que existe hoy en día? Porque de alguna forma nosotros necesitamos un insumo de defensa ante esa represión, pero esa represión tiene ciertas particularidades. Y esa particularidad hoy en día es la figura, por ejemplo, femenina dentro del pueblo mapuche, que está recibiendo como blanco directo y concreto una represión estatal. Entonces, esa es la pregunta en concreto. ¿Cómo se une ese discurso? ¿Cuáles son los insumos a defender? Hay conceptos lo más probables más generales, pero de la visión de la importancia de lo femenino ante esta represión, hoy en día estamos en un contexto bastante claro desde ese punto de vista. Esa es la pregunta. Gracias. ¿Una más? Mari. Lo primero es agradecer. Hace mucho rato que no asistía a un evento tan convocado y tan interesante. Me pasa un poco que me resuena solo una breve frase que dijiste, que tiene que ver con, de alguna manera, pedir derechos. Yo creo que en este momento ya no hay tranza para pedir nada, no creo que sea esa la manera de acercarse a nada. Creo que efectivamente, entendiendo el cuerpo como territorio, es momento de poner límites, de no permitir, más que de pedir. Pidiendo no hemos logrado nada, muy poco. Ha sido exigiendo, ha sido con actividades, con acciones, ha sido con acciones, claro, justamente. Entonces me parece muy interesante que nos propongas todo este punto de vista, toda esta historia que yo desconozco, que me parece
necesaria saberla y desde ahí tomar entonces los elementos con los que podamos trabajar y como responsabilizarnos todas nosotras también, pues asimismo dejando de permitir, poniéndonos radicales en todas nuestras decisiones nomás, pues. Asimismo por lo que consumo, por lo que como, por lo que dónde compro, a quién le compro, y un sinfín de decisiones. Cada una de nuestras decisiones son muy políticas. Me pasa igual que me llama la atención que también de tus fuentes esté la Julieta Paredes, que yo también hace varios años atrás me acerqué a las ideas del feminismo comunitario y me decidí a ir a buscarlas directamente a las feministas comunitarias. Fui a La Paz a buscarlas en un viaje en el que no las encontré porque han sido institucionalizadas. Hoy son parte, o por lo menos hasta el 2016, que fue el año que fui, ellas se hicieron partícipes, digamos, del gobierno de Evo Morales, y dejaron todo un grupo se separó, digamos, se dividieron, porque efectivamente somos tan diversas todas que nos cuesta mucho mantenernos en un frente unido. Entonces, me preocupa un poco también, de alguna manera, que idealicemos ciertas ideas porque pueden ser tomadas efectivamente como una herramienta para seguir siendo gobernadas desde el mismo Estado que hoy no da respuesta satisfactoria a ninguna de nuestras demandas. Entonces, eso, un poco advertir los peligros y agradecer nuevamente. Muy bien, pues también voy a empezar por lo que tú señalas, ¿no? Yo creo que a veces uno no usa bien el lenguaje nomás, pues ñaña. O sea, yo tampoco pido derecho, uno vive sus derechos, ¿no? O sea, quienes estamos en ese camino no hemos aprendido a asumir con nuestros derechos y defenderlos cuando somos agredidas, o sea, una palabra que pasó mal nomás, pues ñaña. Las referencias las puse para que quien quiera ver investigue. Yo he leído estos libros y he visto las dificultades, sé lo que está pasando en Bolivia también, pero siento de que como grupo organizado, sociedad organizada, necesitamos conocer todo lo que están diciendo. Me encantó leer a la mujer de Chinca de Guatemala sobre su posición respecto al feminismo comunitario, por la situación en que ellas se encuentran defendiendo también. Las mujeres chincas son más discriminadas porque son el grupo indígena más minoritario que existe. Los mayas son muchos, ellos son muy pocos. Entonces tienen una lucha muy grande por la defensa, por recuperar la voz. Entonces, claro, esta referencia es solo para que vean, bueno, aquí hay esta información, para que vean y ustedes discriminen. Como tú dices, no me parece bien y está bien. En el tema de por qué hay tanta represión hacia la mujer hoy día y que fue a comienzo hacia el hombre, tal vez habría que ver más bien son los aparatos estatales lo que están generando la represión, o sea, pero tal vez es que ahora son más conocidas las represiones a las mujeres y en un momento cuando no estaba en internet las mujeres también eran tan reprimidas como los hombres, las mujeres indígenas, o sea, y si uno ve en temas de machi, la machi no es solo mujer, hay machis hombres también por su condición y están presos y están en una situación muy complicada. Entonces, la represión es contra el pueblo mapuche, mujer, hombre, niño, no importa. Entonces, no ha sido una represión selectiva, en la historia no ha sido selectiva. Respecto a la ñaña que me hace esta interpelación del extractivismo y lo que pasa, creo que uno como académica se siente también enclaustrada en las universidades, o sea, porque las universidades están orientadas con un solo pensamiento.
occidental, el pensamiento positivista, la ciencia positivista, y todo lo demás queda fuera. Y quienes han abrazado el tema de la descolonización han tenido que pesquisar otros métodos para salir y para ya no tener voz la antropóloga, sino que sean las otras mujeres que hablen por su propia historia, o sea, sin intermediario. Y es un desafío muy grande para la academia, porque a ti te enseñan a aplicar entrevistas que tú misma las defines y que tú misma después recorta y tú misma haces el informe, entonces la voz de la otra que te entregó la información queda completamente ausente. Y eso, seguimos siendo coloniales si seguimos con esos métodos. Yo no abrazo el tema del intelectualismo indígena como el letrado indígena intelectual. No me gusta la categoría intelectual indígena porque se asocia al letrado indígena, y la verdad es que en nuestro pueblo las personas que nunca fueron a la escuela son las que más tienen el intelecto indígena viviente en acción, y hay que mirarlo y no hay que cosificarlo con esta categoría. Respecto a lo que decía la ñaña de los años 30 y la aparición de la mujer en el movimiento, la mujer indígena, lo que yo siento que hay que encontrar, porque si las mujeres feministas de los años 30 lucharon, o las mujeres de la fábrica lucharon por el salario y todo, lo que yo siento de que no se han hecho cargo de lo que le corresponde como hermanos, como hermanas, en la defensa. Mientras nosotros apoyamos la causa de un partido, la causa de un gobierno, caminan con nosotros, pero siento que hace falta una definición de lineamiento estratégico político donde compartamos y donde no seamos subordinadas para un voto, para poner a otra mujer que a futuro va a seguir la misma posición de colonial frente a nosotros, la posición colonial, porque la mujer indígena de los años 30 viene luchando por el idioma. Esas mujeres reivindicaron el idioma, pero ¿cuánto se avanzó desde entonces? No hay avance de la lucha indígena. La defensa de la tierra la plantearon ahí. Al parecer la mujer buscó posicionamiento económico, mejor alimentación para los hijos, que es una lucha de mujer que uno lo siente, pero no hemos tenido la posibilidad de definir estrategias comunes. Y yo creo que en este momento las circunstancias piden de que definamos lineamientos comunes, las mujeres que estamos en la lucha contra los sistemas que están hegemonizando y que están tratando de destruir como sociedad, como civilización, como pueblos, con la tierra. Y en ahí es donde yo quisiera ver a las mujeres, todos los movimientos feministas defendiendo la naturaleza, defendiendo los conocimientos tradicionales, la necesidad de reescriturar las historias, porque todas las mujeres indígenas o no indígenas no estamos en la historia. La profesora de historia sigue enseñando como indica el currículum y no hace el esfuerzo, ¿no?, para dar la voz a las otras, para que se levanten otros sujetos con la otra historia. Entonces hace falta esta conversación para ponernos de acuerdo en estrategia, establecer alianzas. Yo siento que esas alianzas van desde el conocimiento a la acción, porque se necesita el conocimiento. La sociedad ha sido blanqueada de los saberes de los pueblos originarios y hay que volver a aprender de los pueblos originarios. Yo creo que ahí falta mucha escucha y por eso creo que es importante estos foros y esta posibilidad también de que los mapuches también con confianza, sintamos más confianza para abrirnos respecto a nuestros saberes, porque yo vengo de una mamá que siempre me dijo:
nunca le enseñes el idioma a un no mapuche, porque es lo último que nos queda y después con eso nos van a dominar. Yo no creo eso, no creo con mi mamá, yo me siento segura del idioma y digo, mira, mientras más personas hablen el mapudungún, no importa de qué vengan, de qué pueblo, de qué cultura vengan, lo importante es que hablen, el idioma va a tener más fuerza. Claro, yo no me puedo hacer cargo, mi mamá vivió otra historia, pues yo viví la historia de las posibilidades con el idioma y ella vivió la historia de la represión por el idioma. Entonces, sí, históricamente el discurso va avanzando y necesitamos esta instancia para conversar. Eso es lo que yo le comentaría y dejaría también a la mía para que hagan los comentarios. Bueno, yo creo que los comentarios ya están dichos. Yo diría, sí, una idea que siento, que como pregunta es, ¿a quién sirve la división? ¿A quién sirve la división? Y históricamente esa división ha servido al capital. Históricamente nos ha dividido. Lo que se dice hoy día, cuando uno ve los trabajos en la práctica, en los territorios, en las comunidades, en el continente, se establecen como 3 grandes nominaciones de las autoras y autores de quiénes son los sujetos de avanzada en el continente. Y en general aparece en la bibliografía como pueblo originario, feminismo y medio ambiente. Y en pueblo originario encontramos comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades afrodescendientes y los entramados de las comunidades. Por ejemplo, Raquel Gutiérrez habla de esos entramados y desde los entramados habla de enclave femenina. Poder pensar la gestión de lo político en la vida cotidiana en los territorios en clave femenina. En los medioambientales, que eran prepolíticos en 1991, que es una fecha histórica interesante para los que estuvimos aquí y fuimos ninguneados, porque pensar en la naturaleza era ser burgués, pequeño burgués, amarillo, contrarrevolucionario, hippie, etc. Y llegamos al 2000 y ya es muy tarde para tomar en serio la naturaleza, entonces es esquizoanalítico el tema. Pero hoy día lo que hay es directamente la propuesta de hacer una carta fundamental de los derechos de la naturaleza. Entonces yo supongo que saben, pero explicitar no está de más. Esperanza Martínez, Alberto Acosta, que por supuesto ellos son críticos del gobierno de Correa porque los estados hacen negocio con el capital, en una concepción del progreso que se tiene. Entonces, Acosta fue ministro de Economía. Lo interesante es que la crítica que hay ahora es una crítica a los gobiernos progresistas, ¿ya? Esos gobiernos progresistas de América Latina, como de Evo Morales, de Correa, e incluso de México, ¿no? Que instaló el tren Maya que lleva a Chiapas sin consultar a las comunidades de Chiapas. Pero el presidente, que es progresista del mundo de la izquierda, hace una ceremonia maya y pide que vaya para legitimarla alguna persona del mundo maya que haga una ceremonia en unas horas, que no es el tiempo indígena. Entonces, ahí los derechos de la naturaleza han avanzado bastante. Entonces, hay un ejemplo bien interesante, que es en 2017 y 2018 se otorga el derecho de sujeto, derecho de persona jurídica a la Amazonía y al río Atrato. Lo puede buscar, está eso en internet. Es una sentencia judicial de la Corte Suprema de Colombia. Es increíble, en el siglo XXI, lo no humano tiene derecho humano. Eso es novedoso, pero es un antecedente para nosotros aquí en este país. Porque imagínense si pudiésemos proteger los humedales porque hay derechos de sujetos.
Esto es un tema de fondo, porque el derecho solo se concibió para los seres humanos. Y hay una gran discusión, es antigua, porque se pensó que el derecho solo puede ser para quienes sean sujetos con deberes. Entonces les damos derecho a los que cumplen deberes. Y de ahí se concentró todo en esta concepción liberal del derecho, que lleva 200 años y que nos ha llevado a la crisis de la civilización. Pero hoy día, al plantear que los árboles tienen derecho, ponen una situación nueva al continente. Particularmente Esperanza Martínez y Alberto Acosta han estado trabajando hace mucho tiempo. Gudinas también, otro gran autor temprano, en el siglo XX, por los derechos de la naturaleza. La otra línea es del principio de lo común, que es muy interesante, porque hay muchas mujeres del mundo académico, profesionales y de las artes que van a los territorios. Y entonces hay un trabajo en los territorios. Y eso es algo nuevo, porque en 1990 la noción de territorio se quedó en desuso en la ciencia social. No tuvimos territorio, no tuvimos un discurso del territorio en ciencia social en los años 90. Tampoco de comunidad, de hecho se perdió la comunidad. Yo trabajaba con Domingo Zun en Santiago, psicólogo comunitario, y la comunidad había desaparecido en los años 90 en Chile. Ni comunidad, ni territorio, ni autonomía. ¿Pero qué ocurría en México? 1994, autonomía y comunidades, alzamiento zapatista. Mandar obedeciendo. ¿Qué pasaba en Ecuador en 1992, 94, 96? Alzamiento del mundo indígena, llegando a la Constitución del 2008. ¿Qué pasó en Bolivia en los 90? Movimiento de acumulación de fuerza de los movimientos indígenas, donde estaba justamente ahí Raquel Gutiérrez, en discrepancia con García Lineras, en discrepancia, y llegando a una propuesta, una constitución de los derechos de la naturaleza, de suma causa, pero discrepando del Estado. Porque, bueno, como ustedes saben, el Estado genera la gestión. Y entonces nos despoja de una política de lo común en la vida cotidiana. Entonces, la naturaleza hoy día, con derechos, donde las comunidades pueden proteger los bosques, los ríos, porque son sujetos, los árboles, los bosques y ríos son sujetos, defendidos por la tutela que tiene la gente, es algo muy loco, porque significaría que enseñar derechos en las universidades significaría que el episteme del derecho tiene que cambiar. Eso ocurrió también en Finlandia, con la carretera que iban a hacer, y que la gente se opuso, porque pasaba la carretera por donde viven los duendes, los elfos. Pero efectivamente la Corte Suprema lo prohibió, porque la gente cree en eso, entonces no pudo hacerlo. Y también ocurrió en Nueva Zelanda, porque en Nueva Zelanda también se le otorgó los derechos al pueblo maorí respecto al río, y se le dio, se decretó sujeto de derecho al río, solo que allá además indemnizaron al pueblo con muchos millones de euros para poder limpiar el río. Entonces, la producción de la decisión, que es de Raquel Gutiérrez, a mí me parece que es muy interesante esa autora, porque ella está planteando contacto con los territorios, es no indígena, digamos, ¿no? Es no indígena, pero plantea desde los territorios construir una gestión de la decisión. Y disculpen, deslizo la idea siguiente, que Gladys Zull dijo en Costa Rica el 2015, en un congreso en que yo asistí, lo importante que es de crear comunidad. Y ella concede que la comunidad no solo sea del parentesco, consanguínea, indígena, que es necesario construir comunidades, aunque no sean indígenas, aunque venga ya la mixtura, champurria, o comunidades campesinas, o mezclados campesinos con medioambientales, como en el caso de Colombia, que están mezclados los afros, los campesinos, con los pueblos indígenas. Entonces, Gladys Zull planteaba esto en Guatemala, viniendo el genocidio del siglo XXI, por ahí por el 2005, 2007, matanza de las comunidades, y planteaba entonces, cuando las mujeres se amarraron a los árboles para que no los corten, defender la tierra. Entonces ahí a mí me parece que hay una clave de comunidad. Y la segunda que la pone explícito, está en los libros, digamos,
cuando fue Silvia Rivera Cusicanqui a la Universidad Academia, y ella dijo, ¿no?, que hay que crear comunidades que no dependan del parentesco, y esas comunidades que puedan defender los territorios. Y bueno, y estas autoras están planteando además todo este mundo epistémico. Entonces, no dividir. Yo creo que quien aquí sale victorioso son los sectores que tienen mucha unidad. Esa unidad la tienen porque son propietarios del planeta y han hecho un cambio en el planeta. Fíjense que en 1973 hubo un gran cambio en el planeta, que fue la instalación del modelo neoliberal, y el experimento en el planeta ocurrió aquí, en este país. De aquí se expone. Eso lo dice Hobsbawm, el gran historiador. Y otros autores como Hinkelhammer y así muchos más. 1973 fue la gran exportación desde Chile al resto del planeta. Pero ¿qué ocurre hoy día? En ese caso ahí está Maristela Svampa, que dice que lo que hay es que, lejos de cambiar el sentido común del dominio con respecto a la naturaleza, lo que hay es que ha hecho un salto. Y el salto fue a los commodities, a la concepción de la naturaleza como mercadería, mercancía para la exportación, alimenticia, transgénica. No han hecho ningún cambio. Es algo terrible. Una historia que ha derivado a que, lejos de que esto haya cesado, es un movimiento incesante de acumulación de riqueza que podemos llamar también una relación social, que podemos llamar también que es el capital. Esos están unidos. Los que tienen el capital, defienden el capital, tienen la unidad, prevalecen. Y nosotros a veces nos podemos entrampar, ¿no es cierto?, justamente en esas divisiones donde otros justamente sacan provecho. Es muy fuerte. Yo he sentido en este último tiempo también un poco de conmoción, porque por ejemplo con las migraciones sentí algo así. No sé si sintieron esto. En la migración uno siente que la gente huye de la hambruna, de la guerra, del patriarcado, de las violaciones de las mujeres, huye la familia de la violencia, la corrupción, en Guatemala, Honduras y Salvador, de acuerdo. Pero todos de alguna manera tenemos esa opinión, que la gente se va a Estados Unidos buscando un mejor vivir, una condición de vida mejor, casi todos tenemos ese acuerdo. Pero fíjense el otro punto de vista, que es que Trump le pide a su gobierno en Honduras, que viene por gobiernos que ha promovido Estados Unidos y que ahí no se cuestionan, que esas derechas que están ahí ayuden a que la gente pueda ir en la marcha hacia Estados Unidos, porque así Trump puede decir en Estados Unidos, vean, ahí vienen los migrantes, ¿y por qué no ayudan con el muro? Entonces, tenemos una situación en que nosotros todos vemos esto de un lado, pero estos seres unidos por el capital realmente disfrutan armando marchas deliberadamente para poder hacer muros, justificar que haya 2 zonas en el mundo. 2 zonas en el mundo, solo 2 zonas en el mundo. ¿Cuáles las 2 zonas? 1, la zona ordenada del planeta, estable, institucional. Y la mayoría del planeta, México por ejemplo, desorden, caos, crisis, la guerra de Irak, Afganistán, los países de América Latina, Honduras, Salvador, Guatemala, donde hubo grandes luchas en el siglo XX, donde todos puedan huir. Necesitan un continente que esté desunido, un continente que no luche. Por ejemplo, en África no tienen que luchar, porque si lucharan contra el capital, ¿contra quién lucharían? Contra los que hacen los celulares, po. Nuestras cámaras lo sacan del cobalto, que lo sacan de la tierra, los seres minerales que pertenecen a los territorios, de ahí hacen la avanzada tecnológica para el viaje espacial del colonialismo ideológico, para ir a Marte, ir a Luna. Entonces ellos lo hacen en África, porque en África se matan entre ellos. Y quisieran que ojalá en México se maten entre ellos. Y quisieran que ojalá en algún momento, o sea, en Guatemala se maten entre ellos. Necesitan zonas inestables. Eso es muy duro, porque hay seres humanos dentro de este mundo patriarcal que diseña el derramamiento de sangre, la destrucción, en favor del capital. Mientras nosotros podemos estar
divididos, divididas. Winnie Trump. Muy bien, pues yo le preguntaba si hasta aquí llega la conversación. Yo creo que este es el inicio y cualquier cosa nos encontraremos avanzando en este gran trabajo de visibilización de lo que somos y lo que podemos construir. Agradecerle mucho su participación acá. Es día viernes y ya están súper cansados y todo, pero muy contenta de su participación. Muchas gracias.